En este video vamos a calcular la diferencia de presión entre la parte inferior y la parte superior del ala de un avión. Para poder resolver este ejercicio vamos a ocupar lo que sería la fórmula de Bernoulli. Recordemos lo que dice Bernoulli, que a mayor presión, menor velocidad, y a mayor velocidad, menor presión. Son inversamente proporcionales. Si nosotros tenemos un aumento en la velocidad en un punto de un fluido, vamos a tener una menor presión. Si nosotros tenemos menor velocidad, vamos a tener mayor presión. La fórmula que nosotros vamos a utilizar es presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Eso va a ser completamente igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por gravedad por altura 2. Ahora, lo que tenemos que nosotros observar y ser muy cuidadosos es en qué es lo que me está proporcionando el ejercicio para poder resolver y poder encontrar esas diferencias de presión. Porque lo que en realidad queremos es encontrar presión 1 menos presión 2. Eso es lo que nos está solicitando el ejercicio, poder calcular o poder encontrar ese valor de diferencia de presiones, presión 1 menos presión 2. Ahora bien, dice que en el vuelo de un avión similar a los de Avianca, el aire pasa por la parte superior del ala a una velocidad de 250 metros sobre segundo y por la parte inferior a 220 metros sobre segundo. Entonces la velocidad 1 va a ser 220 metros sobre segundo. Y la velocidad 2 va a ser 250 metros sobre segundo. Además que nos da la densidad también del aire, que es de 1.29 kilogramos sobre metros cúbicos. Y nos dice además que calculemos la diferencia de presión entre la parte inferior y la parte superior del ala. Ahora bien, lo que nosotros debemos de hacer en la fórmula es ver si nosotros podemos eliminar algo de esa fórmula. Veamos y seamos observadores porque algo, un dato, no nos están proporcionando. Estamos asumiendo que está a la misma altura porque el avión va a una altura determinada. Entonces asumimos que es la misma altura, no me da altura al ejercicio, por lo tanto la altura 1 y la altura 2 van a ser completamente iguales. Si nosotros después pasamos esto que está sumando al otro lado a restar, prácticamente estos valores se podrían eliminar, porque recordemos que la altura sería la misma, un número multiplicado por la gravedad, que es 9.81, y que además multiplicado por la densidad, que también es la misma, porque va a ser la misma tanto de este lado de la ecuación como de este otro lado, va a ser la misma siempre, 1.29, que es la densidad del aire, y la gravedad sabemos que es un valor constante de 9.81, entonces esos valores podemos eliminarlos. Esta parte de la ecuación la eliminamos. Por lo tanto, me va a quedar que presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Fijémonos en esta parte y hemos podido reducir esta fórmula en realidad. Ahora lo que debemos de hacer es empezar a ver si podemos despejar lo que en realidad queremos encontrar, que es presión 1 menos presión 2. Tengo presión 1 y veamos esta presión. Recordemos que aquí tiene un signo positivo. Si nosotros la pasamos al otro lado, pasa a ser negativa. Por lo tanto, decimos que presión 1 menos presión 2 va a ser igual. Recordemos este valor que tenemos aquí. Ahorita en lugar de poner igual, vamos a hacerlo de manera ordenada y veamos este valor que nos falta aquí. Sería más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Solamente hemos bajado esta parte de la ecuación. Hemos puesto lo mismo acá, más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado, que es completamente lo mismo que tengo aquí. Ahora sí decimos igual
Presión 2 ya la pasamos aquí a restar, está de este lado en este momento, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Veamos y observemos. Ahora, para poder dejar solito la diferencia de presión, que es presión 1 menos presión 2, va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, que es lo que yo tengo en esta parte, en el lado derecho de la ecuación, y pasamos esta parte que nos está estorbando acá para poder dejar solo las diferencias de presiones, lo pasamos al otro lado a restar. Por lo tanto, decimos que va a ser menos un medio, va a ser menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Veamos lo que hemos obtenido hasta el momento. Y hemos obtenido que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado. Vamos a pasar a la siguiente página para poder seguir resolviendo la ecuación. Veamos por acá. Decíamos que teníamos la presión 1 menos la presión 2, o sea, las diferentes diferencias de presiones que van a ser completamente igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Eso es lo que teníamos hasta ese momento en la parte anterior, que es lo que obtuvimos en esta parte. Aquí lo obtuvimos y vamos a continuar en esta parte, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, aquí hay un punto muy importante porque yo puedo seguir reduciendo esta parte de la ecuación. ¿Cómo lo puedo seguir reduciendo? Bueno, factorizando. Hay un factor común en esta parte de la ecuación. Decimos que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual. Observemos acá en esta parte, un medio por la densidad es completamente lo mismo a este un medio por la densidad. Recordemos que la densidad va a ser igual. Por lo tanto, nuestro factor común va a ser un medio de la densidad. Y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad 2 al cuadrado menos, porque tenemos un menos aquí, la velocidad 1 al cuadrado. Hemos llegado prácticamente a la fórmula o a despejar lo que en realidad necesitamos para introducir solamente esos datos y poder hacer los cálculos respectivos. Ahora entonces decimos que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a un medio. Ahora sí podemos empezar a meter los datos. Recordemos que la densidad era 1.29 y esto va a ser multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado. Recordemos que la velocidad 2 era de 250 y esto lo vamos a elevar al cuadrado porque es de fórmula el cuadrado menos los 220 al cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer las operaciones respectivas que tenemos aquí. Vamos a ir en orden y decimos que un medio solamente estamos escribiendo de nuevo los mismos datos de arriba y vamos a resolver primero este paréntesis que es 250 al cuadrado menos 220 al cuadrado. Ahora decimos que esa cantidad resultante de esta operación me va a dar 14.100. 14.100 es el valor que me da. Ahora digo que presión 1 menos presión 2 va a ser igual y hacemos la operación respectiva de un medio por 1.29. Eso me va a dar un valor de 0.64. Y eso a su vez va a ir multiplicado por estos 14.000 que salieron de la operación de 250 al cuadrado menos 220 al cuadrado. Esos 14.100 han salido de esa operación. Y solamente nos resta poder hacer esta operación. 0.64 por 14.100. Aquí hemos colocado un 0 de más.
es 14.100. Entonces, ahora multiplicamos esta cantidad, que es 0.64, que salió de 1/2 por 1.29, por 14.100. Eso me va a dar un valor de 9.024 pascales. Recordemos que la presión se mide prácticamente en pascales. Esa diferencia de presión que genera esa fuerza de sustentación que mantiene al avión en el aire es una presión de 9.000. Esa diferencia de presión es de 9.024 pascales. Hemos llegado al final del ejercicio.